El matemático alemán David Hilbert conformó una lista de 23 problemas matemáticos para la conferencia en París del Congreso Internacional de Matemáticos de 1900. Estos problemas resultan ser muy influyentes en la matemática del siglo XX. Entre esos 23 problemas se encuentra la llamada hipótesis de Riemann, que además es el cuarto problema de los 7 nombrados problemas del milenio, y aquel que se aventure a resolver uno de estos 7 problemas será acreedor a $1.000.000. En esta charla, de invitado, el estudiante de Ingeniería Civil, Weimar López, que ha causado un revuelo al mostrar una fórmula que a grandes rasgos nos da una distribución de los números primos, directamente relacionada con la función z de Riemann, y que es posible que dé lugar a una demostración definitiva de uno de estos 7 problemas del milenio. Acerca tu bebida favorita y prepárate para lo que quizá es un momento histórico de la humanidad. Yo soy el Profe John y esto es Math Fucking Rocks. Bienvenidos a una nueva hora gaussiana. De invitado, una transmisión internacional directamente desde Bolivia, a Weimar Wilfrido López. Él ha causado un revuelo en los últimos años y más reciente con esta fórmula que él descubre, inventa o no sé de dónde se le ocurrió. Le llegó la inspiración al mero estilo de Ramanujan. Pero ¿qué tiene o por qué se ha dado ese revuelo? Resulta que la fórmula que está trabajando Weimar, la fórmula que ha estado publicando en todos lados, que esperemos que llegue a todo el mundo con este video, se refiere a la distribución de los números primos. Es decir, que si yo les doy un número, por ejemplo, el 1.000.000, con la fórmula que tiene Weimar, te puede decir cuántos números primos hay atrás de ese número de 1.000.000. Dirán ustedes, ¿pero qué relevancia tiene eso? Resulta que en matemáticas uno de los problemas, de hecho hasta se le considera el problema más importante de las matemáticas, es la mentada hipótesis de Riemann. De hecho, mi playera dice la hipótesis de Riemann. No, esta no es la hipótesis, esta solamente es la función z de Riemann. Para que la gente se aproxime a esto, la función z de Riemann tiene que ver, por ejemplo, con las preguntas que luego les hago en la comunidad, de que cuánto es 1 más 1 medio, más 1 entre 2 al cuadrado, más 1 entre 3 al cuadrado, más 1 entre 4 al cuadrado. Y así nos vamos sucesivamente. Esa, por ejemplo, la trabajó Euler y demostró que es pi cuadrada sobre 6, el problema de Basilea. Entonces, con el avance del tiempo, los matemáticos siempre buscamos esa generalización y entonces dijeron, ¿qué pasa si yo le pongo a esa suma, hago una función que le llamaron s de s y la hago como 1 entre n a la s, pero esa s la llamo o lo hago un número complejo, porque así somos los matemáticos. Los matemáticos empezamos de que funciona algo y lo queremos extender a todo el universo, ¿no? Así es como trabaja la mente del matemático. Entonces, de ahí parte lo que es la función z de Riemann. No es tan simple hablar de ella. De hecho, si ustedes revisan lo que ha trabajado Weimar, hay una notación, mucha notación que no es fácil entenderla y hay que tener estudios previos. Aquí solamente le estoy platicando un poco de esta función. Entonces, esa función, si yo le meto ahí números complejos, esa función se le conoce como analítica, que significa que se puede desarrollar en series de potencias. Weimar está estudiando la ingeniería civil, debe de conocer que en cálculo le enseñaron lo que son las series de potencias, el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor, el polinomio de Maclaurin, que da una función la que quieras. La podemos ver como una suma infinita de potencias de x al cuadrado, x al cubo y todo ese rollo. Entonces, esas funciones analíticas, lo que se hace con esa función SDS es hacer una extensión a lo que se le conoce como una extensión analítica. Las funciones analíticas tienen la propiedad de que son muy tranquilas, son el alma de la fiesta porque se pueden derivar infinitamente, son suavecitas. Suavecitas es que no tienen picos, por eso implica la parte de la derivabilidad. Entonces hacemos una extensión analítica que significa que, por ejemplo, yo me como un pastel y aquí estoy tranquilo, y ahí puedo comer a gusto, puedo comerme ese pastel. Lo que hago es extender el dominio
en un pastel más grande y ver qué pasa. Eso es una extensión analítica. Entonces, si yo agarro esa función y la extiendo, entonces voy a tener una extensión analítica de esa función, y a eso es lo que se le conoce como la función z de Riemann, y tiene relación con la fórmula que está dando Weimar, porque la matemática es así de hermosa, que hay relaciones entre, por ejemplo, la teoría de números, funciones diofánticas, cosas de ese estilo, con los números primos. De hecho, nosotros cuando nos metemos en Facebook, nos metemos en algún tipo de que tenga seguridad criptográfica, está basado en números primos. Ahí tenemos la criptografía. Por eso es la relación que se tiene con la fórmula que está haciendo Weimar. Ahora, Weimar, ¿cómo es que un estudiante de ingeniería civil decide atacar ese tipo de problemas en matemáticas, que déjenme decirles que son muy complicados y se requieren muchos conocimientos para entrarle de manera rigurosa? Weimar, ¿cómo te llegó la inspiración de llegar a decir, oye, a ver, yo quiero encontrar una fórmula para números primos? Ya. A mí realmente me ha llegado la inspiración porque me han preguntado y quería decir que la matemática no es imposible, ¿ya? Y por otro lado, realmente la fórmula ha sido creada desde cero. O sea, esta fórmula es creada sin tomar en cuenta la función z de Riemann, ¿ya? O sea, es controlar los números primos de manera exacta, pero no usa esa función. ¿Sí? Ahí lo facilita un poco, ¿ya? Ahora, por otro lado, también podría decir de que la función no usa números complejos, no usa factoriales, no usa productos muy grandes, o sea, es la única fórmula en el mundo prácticamente que puede estar hecha con matemáticas sencillas. Ya, ese es el propósito. Fíjate, aquí mencionaste algo muy importante, con cosas sencillas. La grandeza de la matemática es cuando las cosas se hacen de manera sencilla. Ejemplos, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Y esa es una fórmula que es hasta legendaria y se la podemos enseñar a cualquier niño. Por ejemplo, la fórmula de Einstein, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, E igual a mc al cuadrado. Que gente trae en las playeras, que la gente le gusta esa marca de esa fórmula, y lo que hace grande es la sencillez. Ahora, esta fórmula que tú creas, dices, yo la hice porque me preguntaban los estudiantes acerca de si existía alguna manera de saber cuántos números primos había detrás de algún número. La empiezas a crear desde cero. Y ahora, lo que he visto que cuestionan mucho es que no demostraste la hipótesis de Riemann, porque la hipótesis de Riemann tiene que ver con los ceros de la función que les platiqué hace un momento, que de hecho lo que dicen es que la parte real está en una franja entre 0 y 1, pero que exactamente vale un medio. Entonces lo que dice es que los ceros no triviales están en esa franja de un medio. Ahora, no significa que la fórmula de Weimar tenga que saber eso que acabo de mencionar. O sea, de hecho, ni tendrías que saberlo porque estás en la parte de ingeniería. ¿Cuál es la grandeza de tu fórmula? Y la grandeza que tiene las conexiones en matemáticas. Que esa fórmula puede relacionarse con lo que es la función z de Riemann. Es decir, que toda la matemática está interconectada. Estás creando una fórmula. De hecho, a mí me gusta mucho eso que cuando me decían, oye, habla con Weimar, me decían, tiene esta fórmula y empecé a investigar y decían, es que es el siguiente Ramanujan, ¿no? Ese Ramanujan que tiene hasta su película del hombre que conocía el infinito, y a Ramanujan le llegaba la inspiración de las fórmulas sin saber la parte teórica. Esa es la grandeza, eso es lo interesante de lo que has hecho, se puede decir que hasta por la humanidad, porque esa fórmula puede dar pie a demostrar esa hipótesis de Riemann con las conexiones adecuadas. Ahora, por ejemplo, tú cuando empiezas a trabajar con esto, ¿cómo fue que diste pauta a entrarle a esta fórmula? Dices tú, la creé desde cero. Dices, ¿cómo te sentaste y empezaste a trabajar en ella? ¿Fue al tanteo? De repente un día se te apareció, no sé en qué religión estés, si te apareció Buda, se te apareció la Virgen María, como decía hace un momento, se te apareció a lo mejor un alien, o a lo mejor se te apareció Jim Morrison en un sueño y te dijo, mira, esta es la fórmula que tú debes de crear porque has sido tocado
por una divinidad. ¿Cómo fue que te sentaste a empezar a trabajar con ella? Primeramente, lo que hice es crear funciones que no funcionaban a un inicio, donde podía ser, digamos, círculos, parábolas, hipérbolas, todo que esté relacionado con números primos. Por ejemplo, uno podría ser primo por x cuadrado más primo 2 por y cuadrado, etc. Claro, que me ha costado todo un tiempo hasta cuando ya estaba casi perdiendo las alas, o sea, ya directamente, pues me he dado cuenta de que creando una función EIT había facilidad, o sea, entonces ahí es donde he empezado de nuevo el trabajo, ya una función EIT donde solamente se usa unos y ceros, o sea, solamente va sumando los números. Característicamente hay una fórmula que es un poquito rara, que no lo han entendido algunos todavía, pero la mayoría ya está demostrando rigurosamente de manera matemática, ya porque yo no lo escribí de manera matemática demostrable bien, pero están rigurosamente hay una fórmula donde, digamos, dice lo siguiente, dice, si a esa fórmula yo le reemplazo en función de un número primo valores, el resultado de esa función te va a dar un número decimal o entero. La característica principal es que esta función elige si es un número primo o no, ¿ya? Entonces, vamos a decir una cosa. Si yo reemplazo esa función un número primo, pues este valor me va a llegar a la decimal. Y si yo reemplazo un número que no es primo, compuesto, me va a salir un número entero. Conclusión. La función EIT se trata de contar todos los números que existen enteros que salen en esa función. Al contar todos los números que están ahí, pues lo que sucede es que va a contar todos los que no son compuestos, porque todos los que no son compuestos tenían un valor entero. Conclusión, la cantidad de números primos es todos los números menos esos números que son compuestos, ¿ya? Esa es la fórmula y ese es el secreto. Ahorita han verificado, lo están comprobando. Hay programaciones que han hecho, que han comprobado que cumple el artículo hasta lo que dice, pero justamente crear esa función es lo que le está tomando un poquito más de interés. ¿Por qué motivo sucede en esa función? Y claro que yo también estoy intentando explicar de todo, pero pues lo que sucede es que es un poquito difícil de explicar. O sea, no te entiendo, o sea, ¿por qué justo lo pusiste uno aquí? ¿Por qué justo le pusiste 0.5 aquí? Estoy haciendo todo mi mayor intento, pero sin embargo, pues yo creo que con ayuda de todos voy a poder demostrarlo, ¿ya? Porque vi que me están ayudando, me están mandando en PDFs escritos, justamente aquí está el problema, así rigurosamente debe ser. Otro de Suiza, por ejemplo, me están diciendo, aquí está, te lo he programado así para que verifiques tú y cumple. Entonces yo tampoco no soy bueno programando, literalmente, solamente solo básico, pero realmente me he dado cuenta que había otra formita de programar más rápida y más efectiva todavía de la que yo creí, o sea, de la que yo pensaba que podía ser. Claro, solamente en el rango de programación, ¿no? Porque la fórmula llega a ser la misma, todo llega a ser igual. Aparte, lo interesante es que esta parte de sacar la cantidad de números primos menores que un número, esta fórmula es capaz de factorizar los números compuestos grandes, ya los separa en dos números enteros que sean primos o no primos, depende como una persona lo vaya a creer, ya, y si es primo te detesta si de verdad es primo. Es otra característica muy especial. Y por otro lado, también esta es capaz de sacar cantidad de números primos entre dos rangos, o sea, por ejemplo, entre el 1000 y el 10.000, ¿cuánto hay? Y lo impresionante es que sale totalmente exacto, ¿ya? Por otro lado, también cabe destacar de que esta fórmula, ah, es, como les puedo decir, sencilla. No tiene Ujú. productos consecutivos, no tiene factoriales, es totalmente sencilla, ya, y es más, pues, más rápido. He verificado que lo hace en Visual Basic que en Python, pero en Python me están ayudando a programarlo y para verificarlo, porque están verificando de acuerdo a la rapidez con la que calcula, y eso es genial, ya, es muy interesante. Mira, aquí me llena de emoción todo esto que cuentas,
De hecho, creo que no lo había escuchado en alguna de las entrevistas que te han hecho. De eso se trata, de esto que la gente sepa de las ideas que traes detrás, ¿no? Voy a hacer una analogía. No sé igual si has escuchado alguna vez el nombre de Evariste Galois. Galois era un matemático que a los 21 años pues, era picarón, ¿no? Era ojo alegre, como decimos aquí en México. Era noviero, le gustaba andar de novio por acá y además le entraba mucho a la política. Resulta que Galois, a los 21 años, lo retan a un duelo a muerte. Entonces Galois, antes de ir al duelo, lo que hizo fue escribir todas sus ideas, o sea, escribir sus ideas que él traía. Dijo, no sabes qué, siento que no voy a librarla, siento que mañana voy a morir. Se puso a escribir la noche anterior todas sus ideas. Resulta que sí pierde el duelo, él lamentablemente muere a los 21 años. O sea, estoy hablando a los 21. A los 21 vamos en los primeros semestres de la universidad. Entonces, esas ideas son de las más grandiosas que hay en matemáticas. Y las escribió yo creo que en hojas ahí que tenía ahí arrumbadas. O sea, las ideas es lo importante. Siempre he mencionado eso en matemáticas. Aquí en el canal es lo que les hago ver, que esas ideas son las que trascienden y los que hacen a las leyendas, a la historia de la humanidad. Que no la escribió en LaTeX, porque yo he visto que te critican y dicen, ay, ¿por qué no lo escribes en LaTeX? ¿Qué tiene que ver el LaTeX? O sea, ¿qué tiene que ver que lo escribas formal, bonito? Aquí lo importante son las ideas. Va la idea que yo acabo de ver, que acabas de mencionar. Dices, a ver, ¿cómo le hago para contar los primos que hay antes de cierto número? Me invento una función que me lo separe, que me diga, a ver, pásale para acá tu número, del que quieras, ¿no? Número 800. Te lo metemos a la función y me dice, si me da este resultado, es un primo, y si no me lo da, no es un primo, y a esos los quitamos. Esa idea grandiosa de tener una función que los va a estar separando, muy al estilo de ingeniería de alguna máquina. Yo me la imagino como una máquina que tú le vas metiendo números y dices, a ver, este no es primo, este sí es primo, pásalo para acá, no es primo, los va escogiendo. O sea, como escoger frijoles, como escoger, no sé, a los números de lista de tu salón, ¿no? Escoger, por ejemplo, a las chicas que te gustan, a los chicos que te gustan, escoger hasta mejor un perrito que vas a adoptar, de llegar y decir, este me gusta y este yo lo elijo. Eso en matemáticas se le conoce como la función característica. Entonces, esa idea que tú estás mencionando, es algo que se me hace genial, se me hace genial la forma que lo abordaste. Sin llegar a la rigurosidad, por ejemplo, te dices tú, es que me están ayudando a probarla de manera rigurosa. Así lo hacía Ramanujan. Ramanujan decía, a ver, la función gamma, si yo lo evalúo los negativos, es esto. Y no sé si has visto la película. En la película se ve cómo se levanta y le dice al profesor, ¿qué cree que sí vale 5, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y su profe le dice, oye, pero ¿por qué o qué? No sé, pero vale 5, ¿no? El resultado es este. Entonces, ahí Ramanujan empieza a entrenarse con Hardy, que fue su maestro allá en Inglaterra. Entonces, él empieza a trabajar esa parte del formalismo, ¿no? Que dices tú, es que me están ayudando de Suiza, me están ayudando de todo el mundo. Eso es lo que busco también con esta colaboración, que la gente se acerque y voy a poner tus redes, voy a poner tu teléfono, el Telegram, todo lo para que te puedan contactar y que se sumen matemáticos y que digan, oye, Weimar, yo te puedo ayudar porque yo soy un experto, por ejemplo, en variable compleja, ¿no? En funciones complejas, que es de lo que trata la hipótesis de Riemann, ¿no? De la función z, pues tiene que ver ahí con cosas de análisis funcional complejo y que encuentren esa relación, porque tú ya estás dando un resultado. Y ese resultado puede trascender mucho si se hace las conexiones correctas. Ahora también mencionas, es que esta fórmula, sí, de hecho cuando la vi es un poco, tiene mucha terminología que la verdad no entendí. Cuando la empiezas tú a crear, ¿cómo fue que se te ocurrió? O sea, ya tenías la idea. Ya tenías la idea al mero estilo Galois, al mero estilo Ramanujan, y te sentaste y empezaste a escribir. ¿Cómo creaste esta fórmula? O sea, y de hecho dices tú, no tiene factoriales, ni siquiera, por ejemplo, tiene funciones integrables, no tiene derivadas, no tiene cosas extrañas, mera
aritmética básica, ¿no? Por ejemplo, la hipótesis de Riemann, cuando vemos la función pi de x, esa sí vi que la tienes en tu artículo, la función que te da la distribución de números primos, tiene que ver con la función Lie, que esa tiene que ver con ahí con cosas integrables. Pero ¿cómo fue que te sentaste a probar esa fórmula? ¿Agarraste a lo mejor x más 1 y de ahí empezaste a trabajar? ¿O cómo fue que se dio este surgimiento de desarrollar esa idea? Ya. Lo importante es que realmente yo he estudiado varias curvas, he intentado, o sea, he intentado crear partículas en 3D que sean productos de primos, o sea, digamos primo por X, el X que sea mayor o igual a 2. Si estas partículas se moverían en el espacio, entonces pasa que todos los puntos donde cortarían estas partículas no serían primos y los donde no choca serían primos. Entonces, ahí está la idea. O sea, entonces, cuando tengo producto con un primo, cuando el X es X por primo y el X es mayor a 2 mayor o igual a 2 entonces llega a ser no primo. Y otra parte más que he recalcado es que yo realmente antes empecé a intentar usar factoriales, ¿ya? Pero realmente me he dado cuenta que los factoriales tenían mucha conexión y ayudaban mucho. Entonces dije, ¿por qué no usar o crear una función de factoriales que pueda llegar a tener un resultado, pero de manera mucho más sencilla? Y esa es la parte donde ha llegado a motivar más que todo, ¿ya? En ese sentido. Y ahora, pues, esta fórmula es ahorita muy primordial, ya que no comete errores, es totalmente exacta, prácticamente se encarga de elegir los primos y decir, yo los voy a contar todo lo que son ceros y todo lo que son unos, ¿ya? O sea, es muy impresionante, la verdad. Entonces partiste de esta idea de decir, no me meto con los factoriales porque causan muchos problemas. Ahora fíjate, por ejemplo, estás haciendo algo. El factorial tiene mucho que ver con la función gamma. La función gamma es una extensión de esta parte de los factoriales y la función gamma de nuevo está en la parte de los ceros no triviales de la función de Riemann, la función z de Riemann. Ahora cuando tú empiezas a trabajar con esta fórmula, ¿cuánto tiempo te llevó el ir trabajando, ir probando? Me imagino que fue ensayo y error y decir, a ver, si le sumo uno, ¿qué pasa? Si divido entre X, ¿qué pasa? Si hago esto, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo te llevó crear esta fórmula? Me ha tomado crear 3 años ya. Los primeros 2 años ha sido prácticamente buscar esa función rara donde elige el número primo. Porque después ya dándole condiciones a esta función, pues directamente ya se puede sacar con la misma función, se saca si es primo, no primo, puede sacar sucesión de números primos sin saltarse así ninguno puede ir inclusive, se puede ir haciendo de manera muy rápida, ya, muy rápida. Por eso lo impresionante es que yo me he basado más que todo en que era posible crear nueva matemática para que todos puedan darse cuenta de que no es nada imposible en la matemática. Yo creo firmemente en eso. Entonces, pues yo tenía que demostrar, algo tenía que hacer. Entonces, la única manera era sentarme en el escritorio y decir, yo lo voy a hacer. Claro que era imposible porque problemas por un lado también, familiares también, porque pasa, digamos, que todo el tiempo estaba encerrado en el aula, que nunca tomaba atención a nadie, pero sin embargo, pues realmente ha valido la pena porque sí, a veces había hasta 5 días sin dormir, o sea, estaba planificando porque si me dormía, pues perdía el hilo, ¿ya? O sea, realmente la simplificación ha sido larga, ¿ya? En el artículo que he publicado, pues realmente está mucho más corta. ¿Por qué? Porque está muy resumida, sería muy largo darlo todo. Pero sin embargo, ahora esa función beta es donde creo que es una función beta, le voy a llamar en el futuro, yo creo, pero es la que va a cambiar todo, ya que me he dado cuenta que se puede usar en todo prácticamente, primo, no primo, sucesión, y por eso. Y para no estar llamando, porque no es tan cortita, es una división, pero es sencilla, claro, solamente máximo tiene x cuadrado, es menos 1 a la x, eso por ejemplo. Entonces,
Sería bueno tomar en cuenta esa beta, digamos, que te iguala a un lado y con esa ya no reemplazar todo el tiempo a la fórmula. Esa parte es muy impresionante. Y por otro lado también hay que tener perseverancia, hay que creer en uno mismo. Y eso es lo que también me ha ayudado y la motivación de creer en mí. Hay, por ejemplo, cuando dices, me llevó 3 años desarrollar esta fórmula. En el momento que tú te surge la inspiración, igual dices, es que es trabajo duro, no desanimarse, 5 días sin dormir. Así se dan los grandes logros de la humanidad. Cuando Einstein desarrolla su teoría de la relatividad general, partiendo de la relatividad especial, se demoró 9 años. Entonces, suena así de, ay, es poco tiempo, ¿no? Pero es estar trabajando, trabajando duro, duro, estar día y noche pensando en la parte de las fórmulas. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de esta fórmula, ¿cómo fue? ¿Tuviste algún apoyo? Así que alguien llegara y te preguntara, oye, ¿qué estás haciendo? Y te dijeran, ah, pues yo sé de esto, mira, pues te daban consejos o mismos compañeros de la escuela, profesores, gente que te contactara, no sé, porque yo he visto que desde 2019 ya tenías dando la noticia a nivel nacional, a nivel mundial. ¿Cómo fue ese crecimiento de esta fórmula? Ya, realmente la fórmula ha empezado a crearse en el año 2014. Sin embargo, hasta el año 2017 ya lo tenía la fórmula, pero del 17 al 2020 ha pasado un largo rato, de donde pues tenía que hacer que entiendan o que por lo menos afirmen que la fórmula cumple todo lo que dice el artículo. Y en caso de tener apoyo a la creación de la fórmula, pues yo tuve que dejar inclusive mi estudio para dedicarme justamente a esto 100% así, y no tener que ya depender o preocuparme de otra cosa. Entonces, pues no tuve el apoyo porque me dijeron, yo les decía, ¿cómo se hace esto? Pues era como decir, "Puta, me está preguntando algo que no hay". O sea, me dijeron, estadísticamente puedes hacerlo y yo dije, pues yo no quiero estadísticamente, yo quiero una fórmula, entonces Sí, una forma, exacto. entonces eso es lo que ha pasado y ese es el problema. Y entonces ahí es donde pues la verdad me costó demasiado porque lo hice solo, ser solo, y no tuve el apoyo porque no podían entender. O sea, y aún ahora los que me han ayudado a publicarlo y todo lo demás, pues esa función dada que he hablado donde está, separa los números primos por completo, así por completo, no lo han llegado a entender, pero al menos ya tienen un mejor criterio, o sea, ya pueden verificar de manera matemática ellos que sí cumple y puede ser verificado en el programa, se ha hecho poder de una, ya, ya ha cumplido todo y sin saltar de ninguno, se ha verificado lagunas, todo. Claro, siempre ha habido un problema, ¿no? Han buscado siempre la forma de, han dicho, ya, yo voy a encontrar la contradicción en esta fórmula y en todo el tiempo que he estado aquí no lo han encontrado, ya no lo han encontrado y entonces al final tuvieron que darme un reconocimiento, o sea, porque ya seguramente ya era algo que no podía llegar a encontrar un error. Y de esa manera entonces donde ha surgido la fórmula ya se ha vuelto noticia, de esa manera. Fíjate, estás hablando de 2014, ¿no? 2014 para, ya estamos 2022, ya prácticamente falta muy poco tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo es de estar trabajando en esto? Dices tú, en 2017 yo la empiezo a publicar. ¿No te acercaste con gente, con matemáticos? Porque yo lo que veo también en algunos comentarios, igual es una muestra muy pequeña, pero es el recelo de decir, ¿cómo es posible que un ingeniero llegue a demostrar el problema más importante de las matemáticas? No demostrarlo, sino que hay una cierta relación, ¿no? Si tu fórmula es cierta, de ahí se puede jalar información para demostrar la hipótesis de Riemann, que es el problema más importante en matemáticas. Mucho recelo yo he visto en ese sentido de que la gente, los matemáticos dicen, es que no tiene rigurosidad, es que esto, y no te acercaste con personas de matemáticas, o de decir, oye, por lo menos mi profe de matemáticas
de llegar y decirle, profe, mire, estoy desarrollando eso, algún consejo que me diga, algún libro, y si viste la película del hombre que conocía el infinito, no tuviste un Hardy que te apoyara y que te dijera, mira, ven, yo te voy a decir cómo más o menos puedes ir trabajando para que lo hagas más formal y no haya tantas críticas. La verdad, no. Ya, ¿por qué? Porque yo primeramente empecé a buscar ayuda desde las ideas prácticamente y desde ahí ya fui rechazado porque pues no creyeron que había una fórmula porque yo les decía pues hay una fórmula para hacer esto y me decían estadísticamente no se me ocurre ninguna entonces y ya cuando pedí otra vez ayuda ya otra vez algo sucede con esta fórmula o sea, o algo está haciendo este muchacho digamos que no está entendiendo que eso no hay, o sea, no está pudiendo entonces eso ha sido el problema ya, y sí, ha habido personas, porque también me han contactado de otros lugares internacionales. Lo que ha pasado es lo siguiente, ¿ya? O sea, han intentado volverse coautores de esta fórmula después de haberla verificado, ¿ya? Porque en el 2020 salió y se salió una breve noticia pequeñita donde el artículo se publicó. Entonces llegó hasta cierto lugar y pues Perú, por ejemplo, llegó y lo han verificado. Y ya empezaba a decir que no está en látex, te lo podemos describir, nosotros podemos ser coautores, no te preocupes, tú vas a ser siempre el autor. Así, No, y no, no. entonces así, o ofertas de acuerdo al trabajo, después de haberlo verificado, claro, pero me pedían justamente una, un- una demostración o que le diga el secreto de cómo se ha creado esa función, que elige esos números. Y pues pensándolo bien, dije, pues yo, un consejo de otro maestro que tengo me dijo, la verdad que esta fórmula está impresionante, pues yo te aconsejo que no te unas con nadie, ya que ellos son avanzados doctores y al final ellos van a tener el mérito, Ujú. a ti te van a dejar de un lado, tú eres un estudiante, porque yo ni siquiera estudié matemáticas, es más, en la universidad donde yo estudio no existe la carrera de matemáticas y yo prácticamente estudié solo, o sea, solo pensando, o sea, todo investigué solo, entonces eso fue lo que realmente pasó en el lapso de ese tiempo. Mira, mencionas algo que es cierto, o sea, la gente va a venir a aprovecharse y fíjate qué curioso que te dicen, yo te lo paso en látex, te lo escribo bonito y pero ponme de coautor, ¿no? O sea, ¿qué tipo de personas que quieren abusar de ese descubrimiento, ¿no? Y dices también, es que si se lo llevo, por ejemplo, algún doctor en matemáticas, me va a robar la idea, lo va a publicar él y se va a quedar con el crédito, ¿no? También es lo que yo buscaba con esta plática, de que la que quede testigo que esto es tuyo, eso es un trabajo tuyo, es un trabajo, ya lo dijiste, trabajaste solo, nadie te ayudó, es más, hasta te criticaron, te decían, no, por ahí no vas, hazlo con estadística y todo ese hate, ¿no? Ahora, cuando mencionas esta historia de que dices, es que me aferré a una idea y yo dije, esa idea la voy a tratar de resolver, sea como sea, es posible que a lo mejor hasta no estudiar matemáticas te haya ayudado porque no tenías esa formalidad, ese acartonamiento, ese encuadramiento de seguir siempre las reglas. Tú dijiste, yo no sé matemáticas, voy a pensar y de mera genialidad llegas a esta fórmula que ya se está validando en todo el mundo, o sea, ya estar en Cielo, que es una página reconocida de artículos, está el artículo ya publicado, se tenga certeza de que esta fórmula va avanzando con el tiempo. También es cierto que debe de llevar una validación, de que los expertos vayan hasta buscando contraejemplos, como bien dices, de que la gente dice, a ver, yo voy a encontrar un contraejemplo y le voy a tirar su fórmula a este Weimar, ¿no? Y le voy a hacer que esa fórmula sea, que no es válida y ya hasta ya se cansaron y te dieron un reconocimiento. Dijeron, ¿sabes qué? No encontré,
Ahí te va tu reconocimiento de que es válida, ¿no? Eso también es natural, igual no es para que te espantes, te enojes o lo que sea, sino que en matemáticas así es, de que se debe de probar algo que sea exacto, o sea, que no haya duda, y es cuando ya se le da la validez. Deben de llegar los expertos. Ahora, es matemática que dices tú, es que no existía, yo me puse ahí a inventar cosas y salió, ¿no? No hay como un experto que llegue y te diga, es que mira, esta fórmula viene de esto, y eso es lo importante y eso es lo que crea ramas de la matemática. Como mencionaba el ejemplo de Galúa, Galúa cuando hace sus escritos antes de morir, también cuando ya la gente lo empezó a ver, lo veían los grandes italianos, franceses, no tenían idea de qué hablaba, ¿no? Entonces empezaron a primero tardar muchos años en entenderlo y luego extender la teoría. Entonces, estamos en el proceso en el cual tu fórmula va a ser entendida, porque yo tengo la certeza que si es válida, va a generar un montón de cosas muy importantes. De hecho, hablar de números primos siempre es importante. Nosotros en la criptografía, lo que son las contraseñas y todo eso, está basado en algoritmos con números primos. Por ejemplo, también teoremas importantes de que cualquier número lo puedes descomponer en primos. Son cosas que tienen revuelo y de hecho se le conoce teorema fundamental de la aritmética, o sea, el teorema fundamental de la suma, resta, multiplicación y división. Entonces, al trabajar con esto también, la idea es que la gente se entere de lo que estás haciendo. Van a poder revisar en la descripción. Yo lo voy a dejar en todas mis redes. Voy a poner los videos donde explicas la fórmula. Te mencionaba que aquí era más como una plática de divulgación. Ahí van a encontrar cómo funciona la fórmula. Tú lo explicaste ahí en una hora. Tienes los videos donde vas detallando paso a paso lo que hiciste con esta fórmula. También los artículos, estos artículos para que la gente los descargue. A lo mejor si me está viendo algún amigo de Oxford y diga, oye, el profe John subió un video con alguien que hizo algo con números primos, y se pongan a leerlo y te apoyen, ¿no? O sea, que sea este apoyo, que no busquen esa rapiña del crédito, porque de hecho, o sea, demostrar la hipótesis de Riemann te da $1,000,000, ¿no? Y eso la gente busca, y el que lo llegue a demostrar en ese sentido, es el que queda para la historia, ¿no? Sucedió también, por ejemplo, con problemas importantes, con Perelman, con lo que fue la conjetura de Poincaré, y ya queda para la historia, ¿no? Entonces, ese recelo es importante que lo mantengas, es importante dejar nota de cómo has ido trabajando y que es un descubrimiento personal, ¿no? Que nadie se quiera venir a colgar de Weimar, a colgarse de su fama, a colgarse de todo esto, porque me imagino que en el 2017, cuando lo empezaste a publicar, pues nadie te hacía caso. Decía, no, ese está loco, ¿no? Ese ni le hagan caso, quién sabe qué, ese ingeniero, ¿no? Ni le hagan caso, ¿no? Y con el tiempo ha ido agarrando fuerza y no te han podido tirar, ¿no? Eso es lo importante. Ya llevamos de 7 para el 22, ya prácticamente 5 años, y no han refutado tu fórmula, ¿no? ¿Cómo te sientes al respecto de esa trayectoria que has llevado de 2017 a la fecha? Sí, la verdad, primeramente fue muy estresante ya que justamente había contas, todo después ya empezaron ya a apoyarme. Y ahora también justamente sigue habiendo esas contradicciones ya por personas que ya recientemente le están conociendo, pero yo les digo siempre, pues busquen la contradicción, o sea, busquen el error y ahí voy a estar dispuesto y yo voy a aceptar que realmente hay el error. Porque yo le he verificado y le he programado, hice coder en programa, así, o sea, entonces realmente todo le hice cumplir. Y como es una matemática que yo entiendo, o sea, que lo he creado desde cero, estoy seguro que va a funcionar. O sea, ¿por qué? Porque yo he puesto los criterios y las bases de cómo tiene que funcionar, ¿ya? Sin embargo, en el artículo hay ya la programación en Visual Basic, más que todo porque quería que lo vean de manera mucho más fácil. Pero si lo pueden hacer en Python, lo pueden hacer en otro programa, MATLAB, etcétera, pues realmente igual llega a funcionar.
Ahora, muy claro, ¿no? Siendo muy puntual y lanzas el reto, ¿no? A ver, el que diga que esté mal, que lo pruebe. Y si está mal la fórmula y encuentran un contraejemplo, que por ejemplo, que digan, es que en el número 800 trillones hay 1001 primos y la fórmula dice que 1000, ¿no? Ya ese sería el contraejemplo. Muy fácil, porque los contraejemplos es muy fácil tirar cualquier teorema con un contraejemplo que se saque ya se quita lo verdadero, ¿no? Porque en matemáticas es para todo número natural, la fórmula de Weimar me dice cuántos primos hay antes de ese natural, ¿no? Y ese para todo implica una infinidad. Si alguien encuentra eso, dice Weimar, yo acepto que la fórmula está mal y entonces en ese punto, pues nos ponemos a trabajar. De hecho, no sería saludable para el mundo que de repente alguien encuentre un contraejemplo y que tú ya no quieras trabajar. Con ese contraejemplo sigues trabajando, refinas la fórmula y ahora sí, ya la tengo, ahora sí la correcta, ¿no? Por ejemplo, te voy a platicar, por ejemplo, de Andrew Wiles. Andrew Wiles, él demostró el último teorema de Fermat, que Fermat igual era un aficionado a la matemática, era un abogado, e igual sus trabajos son punta de lanza de la matemática. Cuando Wiles demuestra este último teorema de Fermat, lo que hace es, llega, se empieza a explicar, hace en un congreso frente a muchos matemáticos y dice, por lo tanto, el teorema de Fermat. Pero Fermat no demostró directamente el teorema, sino que fueron otras cosas. Entonces, cuando pasa el tiempo, dicen, oye, ¿qué crees que lo que usaste de unos chinos estaba mal? Y entonces Fermat otra vez dice, ya la regué, ¿no? Y no por eso Fermat se dio por vencido. Lo que hizo fue seguir trabajando, atacar ese detallito que tenía de lo que había ocupado de los chinos, y después llega y aquí está, ya está resuelto ese problema, y con esto queda demostrado el último teorema de Fermat y quedó ya para la posteridad. Entonces, si alguien llega a encontrar algún contraejemplo, si alguien llega a encontrar algún fallo, yo lo que te recomiendo es que sigas trabajando con la fórmula, sigas refinándola. Si no le encuentran fallo, pues qué mejor. Y otra cosa que te quería preguntar que sí se me hace, los matemáticos tenemos esa, esa manía de llamarle por nombre a las cosas. Por ejemplo, la hipótesis de Riemann, ¿no? Lleva ahí el nombre de la persona que la descubrió, que inició con todo esto. El teorema de Pitágoras, ¿no? Dándole el crédito. ¿Tú no le llamaste a esta fórmula la fórmula de Weimar o Weimar fórmula o no se te ocurrió ponerle así como tu nombre o tu sello distintivo? La verdad, eso lo pueden poner después. Ahora más que todo me interesaba de que sea algo que ya conocía el mundo, una fórmula que digamos la función controlada de números primos, o sea, importante, ya indiferente de dónde sea, indiferente de que, digamos, de que sea de mí, de que sea, la cosa es que cumpla, que funcione. Ese es el objetivo principal. Ya, y después, pues, después yo creo que voy a hacer algunos más libros, porque si en caso encontraran un contraejemplo, claro, voy a afirmar o voy a seguir estudiando, porque la base en la cual está verificada, pues realmente es hasta 10 a la 25, porque los medios que yo tengo para verificar computacionalmente no los tengo. Sin embargo, pues hasta 10 a la 25 ya se ha verificado totalmente, sea sin error. Entonces, de ahí arriba, digamos, podría ser. Siendo de todas maneras igual un avance muy grande, ya que 10 a la 25 es un valor bien grande, ¿ya? Y eso destacar. En caso de que hubiera un contraejemplo, pues lo más seguro es que me podría dar cuenta directamente cambiando un valor, porque yo mayormente agarro variables donde quizás sumando más un número uno, quizás ya sale la respuesta y arregla el contraejemplo, ¿ya? Pero he verificado todo, hice de tal manera que sea lo más óptima posible y yo de verdad creo que no hay el contraejemplo, pero sin embargo siempre estoy abierto, o sea, a que digan, o sea, estudien, investiguen y busquen más que todo y quizás
esto puede abrirle un poco a nueva matemática, a nuevas investigaciones, inclusive solo por tratar de manipular la fórmula. ¿Ya? Ese es el objetivo principal. Sí mencionaste eso que es importante, o sea, esa fórmula va a abrir nuevas líneas de investigación para tratar y ver de dónde viene, o sea, la parte formal de decir, oye, esta fórmula, ¿por qué sí sirve? ¿Por qué no sirve para contar los primos? Es un hito de la matemática, la parte de la distribución de números primos, de hecho, porque está todo relacionado. O sea, en matemáticas es lo increíble que se tiene en la matemática, que muchas ramas, por muy alejadas que parezcan, siempre existen esas conexiones que son muy hermosas, transformadas, por ejemplo, todo en tus cursos de ecuaciones diferenciales, la transformada de Laplace, transformada de Fourier, transformadas de un montón de cosas, lo que hacen es viajar de un espacio a otro, de una teoría a la otra. Un ejemplo muy claro con la transformada de Laplace es que tengo ecuaciones diferenciales derivadas, cosas así bien extrañas, y de repente aplico una transformada y el problema se convierte en álgebra de Baldor. Resolver ahí fracciones parciales, cosas de ese estilo. Y por ejemplo, una función que nos sirve para esa parte del álgebra de Baldor, la fórmula general para ecuaciones cuadráticas, que nos da los ceros de un polinomio ax cuadrada más bx más c. Entonces, si yo hago eso, puedo encontrar, separar por fracciones parciales y luego regresarme a problemas de ecuaciones diferenciales. Y esa grandeza de que esa fórmula, la fórmula general que se ocupó desde antes de los griegos, se ocupó, me parece que de los babilonios, esa fórmula está relacionada con ecuaciones diferenciales. Eso es lo que pasa con tu descubrimiento. Ese descubrimiento es posible que dé pie a una demostración matemática rigurosa de lo que es la hipótesis de Riemann. No significa que esa fórmula sea la solución de la hipótesis de Riemann. Yo siempre les digo, luego están en el grupo poniendo los disque expertos, yo les digo, es que no entienden lo que está sucediendo, o sea, no pueden hablar de algo que no entienden. Aquí lo que estábamos viendo es como el ejemplo que les hice, ¿qué tiene que ver la ecuación cuadrática, la fórmula general para cuadráticas, con ecuaciones diferenciales? Ya les estoy dando la pista. Entonces, esta fórmula que nos está dando la distribución de números primos, va a haber algún matemático que va a decir, oye, mira, esta la puedo relacionar así con mis trucos matemáticos y pum, demostrada la hipótesis de Riemann. Es decir, que lo que se demuestra acá lo podemos regresar matemáticamente y nos vamos a lo que son las funciones complejas, donde está esta función z de Riemann, que nos dice que todos los ceros, la parte real, está en un medio, en una franja, que ha habido gente que ha trabajado en ello, ha encontrado, de hecho Riemann me parece que encontró tres ceros no triviales, los demás ceros no triviales están en los, me parece que son los pares negativos, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, pero cuando hablamos de la parte real, en un medio están todos. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que Bellman hizo? Lo que tiene que ver es que esa fórmula que Bellman está haciendo nos está diciendo la distribución de primos, que es una distribución. Dame un número, ¿cuántos primos hay antes de él? ¿Cómo se están distribuyendo los primos? Que era una incógnita que se ha llevado muchísimos años, o sea, que estás desvelando los secretos de los números primos, desvelando un problema que te llevaba arraigado mucho tiempo. Ahora, computacionalmente lo has estado logrando, me parece que hiciste 10 a la 20, entonces lo que sigue es que llegue gente de matemáticas y lo pruebe para cualquier número natural. Entonces, ese es el paso de esta fórmula, que el descubrimiento va a llevar 3 años trabajando en ello, es muy fuerte, es un trabajo arduo, obsesionarte con una idea hasta que ya des con ella, trabajar 3 años en esto. Esperemos que este video llegue a más personas, que otros matemáticos se pongan a trabajar. Y si no hay de otra, pues hay que inventar nueva matemática, ¿no? Que es algo que has mencionado mucho y que a la vieja escuela, a la gente que está acostumbrada siempre a lo mismo y que dice, es que ya la matemática ya está hecha, ya no podemos hacer más, porque si hacemos más llegamos a inconsistencias, pues si se necesita más matemática, nueva matemática para hacerlo, pues adelante y que la gente se ponga a trabajar en ello. Ahora, por ejemplo, que hablabas de gente de otros países, me mencionaste a alguien de Suecia,
¿qué validez le han estado dando a esta fórmula? O sea, ¿de dónde han llegado los vistos buenos? Que de repente diga alguien, yo le doy visto bueno a este Weimar y like por su fórmula. ¿Quiénes son los que han avalado todo esto? Ya, realmente están estudiando en un grupito, es lo que me dijeron, y estamos haciendo videoconferencias. Pues lo que pasa es lo siguiente, lo que están haciendo es programando, verificando y están tratando de conocerlo un poquito, aunque por ejemplo hoy hemos tenido una charla, si no me equivoco, a las 12 del mediodía en Bolivia, o era las 1 aproximadamente por ahí, y allá era ya las 8 de la noche, entonces eso es lo que pasó. Ya, y lo interesante es pues que estamos haciendo así, estamos llegando a concretar conversaciones, o sea, me están apoyando sinceramente, más que de otras partes, eso es lo que veo, porque me están mandando un PDF, así tiene que ser demostrado rigurosamente, porque no está demostrado rigurosamente, pero lo han comprobado, y ahora solamente han quedado una duda, le han quedado la duda de esa función beta justamente, todo ya lo han demostrado, pero esa función que elige los primos y los no primos, eso sí que todavía han dicho, no sé qué sucede aquí. Pero pues con calma estoy intentando explicar, voy a tratar de hacer una videoconferencia más grande, ya, me van a facilitar de aquí de Bolivia, ya, pues para que todo el mundo pueda entender y quizás esa función solamente ya, o sea, ya me doy cuenta que todas han entendido menos esa función. Sin embargo, el artículo está totalmente explicado, nada más que seguramente lo ven hasta una cosa sencilla de cómo se me ocurre poner el número 1. Y eso, claro, a veces quizás va a ser un poco difícil explicar, pero voy a intentar. ¿Por qué motivo? Justamente lo pongo el 1, justamente el 0,5, 1, 3, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que sucede? Y la verdad, eso más que todo el apoyo. Ahorita no podría dar muchos nombres a referencia porque más que todo es que experimentalmente hace 3 años, o sea, en 2017 di algunos nombres que me apoyaron, como es, y hubo una discusión de que tú cómo pudiste hacer esto, etc. Entonces la idea es más que todo que lo conozcan los demás y afirmen o no afirmen, pero que no exista problemas entre el uno de que está aquí, porque a veces atacan. Ya, esa es la parte que ya lo he vivido algo por aquí en mi país y por esa razón ha tardado tanto tiempo en comer. Claro, después ya fue mejorándolos, pero pues yo también me he sentido mal por haber nombrado a una persona y la persona ha sido pues atacada por todo lado, ¿no? Por ese motivo es que prefiero dejarlo en reserva. Sí, es que muy haciendo una alegoría, por ejemplo, a la caverna de Platón. La caverna de Platón lo que decía era que la gente está en una cueva, ¿no? Está en una cueva, está todo cerrado, no hay luz, no hay luz natural, no luz del sol. Entonces de repente una persona de esa caverna se atreve a ver qué hay más allá. Entonces cuando esta persona sale de la caverna, se da cuenta que afuera hay un mundo, ¿no? Hay árboles, hay peces, hay perros, hay sol, y regresa a contarle a los demás, y los que están encerrados en esa cueva lo tiran de loco y no le creen. Es la misma, ¿sí? Entonces, todo cambio siempre va a generar un conflicto, va a generar recelo, va a generar ataques, que eso es también dos puntos de vista diferentes. Es bueno también que haya detractores que estén buscando una forma de tirar esta fórmula, que es bueno, porque si ellos fallan, significa que tú vas por buen camino. Decía en el Quijote de la Mancha, Sancho, le decía el Quijote, le decía, los perros ladran, ¿no? Y el Quijote le decía, está bien, significa que estamos vivos. Entonces, cuando la gente deje
de ladrar, por así decirlo, deje de estar molestando, es que el camino ya es erróneo, ¿no? Si la gente está atacando y la gente está hablando de ti, está generando dialéctica, significa que tu fórmula lleva buen camino. Como te dije, llevamos de 2017 para el 22 y no la han podido tirar, ¿no? Esperemos que con esta difusión llegue a diferentes partes del mundo, que busquen contraejemplos, que busquen la manera de relacionar todo esto con lo que es la hipótesis de Riemann, de relacionar o hacer nuevas matemáticas, que la gente se interese y entremos a ese maravilloso mundo de crear nuevas matemáticas. Y sí es triste y es lamentable, como dices, mencionar colaboradores y que los empiecen a atacar. Y hay mucha gente que no resiste todo esto del hate que tiran las personas. Yo, por ejemplo, cuando comento tu video, cuando empecé a ver la demostración de la fórmula de cómo, por qué funciona, leí algunos comentarios y hay gente que tira con todo, ¿no? Hay gente que apoya, hay mucha gente que tira con todo, pero es parte de este show, ¿no? A final de cuentas ya te hiciste público, ya fuiste noticia nacional en tu país, has sido noticia en diferentes partes. La gente de Bolivia, agradezco que me haya informado de todo este acontecimiento, que me hayas aceptado la invitación para hablar de esta fórmula. Y yo creo que para cerrar, me gustaría que presentaras la fórmula, porque hemos hablado de ella todo el tiempo, pero sí vale la pena que tú desde tu país, la comunidad de tu casa, nos presentes la fórmula y por qué es la gran estrella dentro de este show. Y ahí ya nada más platica, ¿no? O sea, la fórmula, o sea, nada más así platicar brevemente de ella. La fórmula es esta la que se encuentra en el teorema, ¿ya? Realmente esta fórmula pues funciona para primos mayores o iguales a 5, donde x se reemplaza mayor a 3 en una función que llega a ser esta. Este solamente significa que voy a redondear un valor de manera correcta. Nada más, en el artículo te explica cómo funciona. Cuando x reemplaza de 4 a 26, el valor de cx vale 0. El valor de cx vale 0. Conclusión, de 4 a 26 significa que no necesitas sacar un cx. No necesitas. Ya, pero si x es mayor o igual a 26, ya necesitas sacar un cx. Si se saca mediante esta otra, bueno, este de aquí es la clave. Esta es una función. Aquí es donde se reemplazan los valores y salen decimales cuando son no primos, o en realidad salen enteros cuando son no primos y decimales cuando son primos, ¿ya? Esa parte es importante, ¿ya? Y AX lo mismo se saca aquí y ya está. O sea, todo está en función de X y la EI también está aquí, la función EI característica, y ya está. La clave es sacar esta, ¿ya? Y esta es como un paralelismo que tiene un eje de simetría con la función pi de X original. O sea, ¿qué querría decir con ese sentido? Diría que pi de x menos cx es igual al absoluto de cx menos pi x, ¿ya? En otras palabras, la separación entre pi x y cx que se grafican en un plano 2D tienen una separación de manera a una línea de simetría, son simétricas, ¿ya? A ver, voy a intentar explicar esa parte para que un poquito mejor lo puedan entender. Si digamos, esta digamos es la recta y esta de aquí es la función pi de x, pues esta de aquí de color naranja es la cx. Podemos ver que tiene una simetría, una misma distancia, claro, aquí no se nota muy bien, pero tiene una misma distancia a ambos lados. Tiene un punto de intersección. Entonces, ese es el secreto. O sea, prácticamente encontrar la función cx que ya estaría casi contando. Nada más estaría de verificarlo y como hacerle un dote que vaya al otro punto. ¿Ya? Esa parte es lo que funciona. Y esa es la clave ahorita en este caso. Muy bien, impresionante esa fórmula que la hayas creado desde cero, o sea, bien desarrollada.
se ve, me parece que lo escribiste en Word. Como dije, eso no importa. Galúa lo escribió, yo creo que en unas servilletas que tenía ahí o en sus sábanas. Lo importante es la idea y esa función que te da decimal si es primo y te da un entero si es no primo. De alguna forma está separando a los números primos de los números no primos y con eso trabajas en tus ideas que espero que lleguen a revolucionar un poco al mundo, más allá de revolucionar la matemática. La idea que mencionas de la distancia que hay entre las funciones, esperemos que alguien llegue a formalizar. Y me decías que todavía el detalle está en probar esa CDX, ¿no? El detalle está en verificar este dato de aquí, que en esta parte, ¿por qué realmente este dato, esta función es esa exclusivamente? ¿Por qué realmente? Eso es lo que todos los matemáticos me están preguntando. Lo han verificado que cumple, lo han verificado todo, por qué los rangos son así, por qué son así, por qué esto aquí. O sea, esto todo ya está verificado, todo. Y ahora lo único que está llegando a la curiosidad, o sea, en los actuales momentos, es esta funcioncita. Pero sin embargo, pues estoy intentando explicarles a lo mejor posible. Pero esa función, claro, es una función especial principalmente porque realmente eligen a los números primos. Y si no hubiera esa función, no sería posible la elección. Pues ese es el motivo. Como pudieron ver, esa es la famosa fórmula que nos da la distribución de los números primos. ¿Hay un camino por recorrer todavía? Sí, hay un camino que recorrer. Se le tiene que dar una formalización a todo esto, pero ya tenemos a la idea, ya tenemos ese dote de genialidad que si resulta ser cierta, va a hacer un revuelo tanto en la matemática como en el mundo, porque los números primos están íntimamente ligados a toda la parte de seguridad informática y si esto es cierto, habrá que cambiar la contraseña de nuestra clave bancaria, de nuestra tarjeta de crédito, porque esto va a llegar a destruirlo. De hecho, toda la criptografía en gran medida está basada en que no conocíamos esa distribución de los números primos. Y ahora si ya la conocemos, habrá que buscar otras formas para encriptar nuestras cosas. Entonces, ya sus mensajes de WhatsApp, sus mensajes en Facebook, sus fotos en Instagram, con esta foto ya no van a tener esa seguridad informática que se tenía hasta hoy. Es un largo camino. Estamos posiblemente en el inicio de nuevas teorías matemáticas. Es el evento Nexus, ¿sí? Es un evento Nexus que va a generar las ramificaciones. Nexus de la serie de Loki, ¿no? De que va a generar diferentes ramificaciones, un multiverso de las matemáticas. Y así es como surgen los problemas, así es como surgen las nuevas ideas en matemáticas. Weimar, un gusto tenerte aquí en el canal. Espero que esto llegue a muchas personas, que se conozca más de tu trabajo. Yo te recomendaría que no desistas, tú sigue trabajando, haz caso omiso de las críticas negativas, haz caso de las críticas constructivas, porque las críticas constructivas ayudan bastante a ir trabajando y a mejorar uno como persona y en nuestro trabajo. Agradecerte por tu tiempo. Sé que has tenido muchas entrevistas y aquí en la hora gaussiana la idea es desmitificar al matemático y ahora vamos a desmitificar al que ya ha nombrado el nuevo Ramanujan. No sé si quieras decir algunas otras palabras para cerrar este podcast. Primeramente, gracias por la invitación. Ya, me agrada que realmente me haya invitado y que así me ayude a divulgar esta información. Así que gracias. Muy bien, gracias a ti. Estamos al pendiente entre cualquier novedad. Y cuando te den el $1,000,000, te acuerdas del profe John del canal de Mad Rocks, ¿no? Ya que tengas la fama internacional y estés ahí en Cambridge, que te lleguen a entrevistar, te acuerdas de uno para ir a conocer a esos matemáticos que te den algún premio. Gracias, de nuevo, gracias a las personas que se tomaron el tiempo de ver esta información valiosísima. Puede que estemos ante un descubrimiento muy grande, puede que no,
pero lo importante es que Weimar está abriendo camino, está haciendo una punta de lanza en el camino y este andar de las matemáticas. Gracias, les dejo en la descripción todo lo referente a Weimar, ya aparecieron ahí sus redes sociales, lo pueden contactar, pueden estar echándole la mano a ir trabajando todo esto, ir puliendo este trabajo, es un trabajo que se debe pulir, ya es una idea grandiosa, es una idea que puede revolucionar y cambiar al mundo. Gracias y nos vemos en la siguiente hora gaussiana.